Buenas tardes y buenos días a todos los que se conecten desde Latinoamérica. Hoy la charla de la RIGMA la voy a dar yo y tenemos un invitado especial de moderador que es Carlos Morales, uno de los presentadores hace algunas semanas antes del curso de medio término. Ya todos lo conocéis, bueno, quien no lo conozca, pues él es venezolano, está trabajando en Chile, es un cirujano de la mano y es un gran tipo. Y entonces, pues le hemos invitado a hacer de moderador y hacer preguntas incómodas. O sea que nada, Carlos, si quieres, eh, ¿quieres presentar un poquito la Sí, sí, charla? sí, claro, 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 claro que sí. Estoy Pues ya nada, aquí, adelante, cuando quieras. ya, ya. Bueno, nada, Sergi, muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Yo creo que poca presentación necesitas tú. Eh, Trabajas en el Instituto de la MAN en Barcelona, muchísimos cursos súper interesantes, sobre todo por estos lares acá de Latinoamérica. Que no sé, Sergi, si tú quieres que lo hablemos un rato ahorita, más o menos de cómo va eso, o al final de la charla, no sé qué prefieres tú, que nos cuentes un Sí, poquito. sí, si quieres, lo hablamos más al final de la charla, ¿no? Al De hecho, final, mi última diapositiva es invitar a la gente a un curso que organizamos en abril y ok. bueno, puede ser algunas de las cosas que hablemos. Bueno, perfecto, ideal. Comentamos un rato al final entonces. Invitaros a todos que si tenéis alguna pregunta, yo tengo algunas preguntas que me han hecho durante ayer y hoy por Instagram. Si tenéis algunas preguntas, las podéis dejar en el chat y Carlos o Daniel se encargarán de decírmelas y así pues vamos solucionando dudas, ¿vale? Dale, Em, buenísimo. Empecemos entonces. sí, sí, vamos a empezar, que ya son las 5:05. Pues nada, la charla son los tornillos endomedulares como una nueva vía de tratamiento para las fracturas de metacarpianos y bueno, también de falanges. Esta charla era una charla que tenía preparada en un curso que hice en Verona de BRM, que es una casa comercial que hace unos tornillos específicos para fracturas de metacarpianos. Y bueno, le he adaptado un poquito también con una actualización de la literatura y también para falanges. Vale, pues eso. La primera cosa que vamos a discutir es si realmente se trata de una nueva vía para tratar las fracturas de los metacarpianos. Eh, y como podemos ver, pues ya hay artículos del 2010, es decir, hace 14 años, donde ya se describía esta técnica. En este caso fue un tratamiento híbrido. En una fractura del cuarto metacarpiano se utilizó una placa y en el quinto metacarpiano se utilizó un tornillo endomedular retrógrado. Hoy en día probablemente también trataría la fractura del cuarto metacarpiano con un tornillo, pero en ese momento se decidió esta técnica. Eh, este fue el artículo que fue un poco el que cambió el paradigma del tratamiento de las fracturas de los metacarpianos y de las falanges. Eh, es un artículo del doctor Piñal del 2014 y es un artículo en el que, si bien no es el primero, sí que fue el primer artículo que presentó una serie larga de pacientes y describió algunas de los tips y de la técnica quirúrgica de cómo poder realizar las reducciones y tratamiento de estas fracturas mediante los tornillos endomedulares. Entonces, el doctor Piñal ya en su momento explicó que las grandes ventajas de esta técnica era, por un lado, la biología, ya que al ser una técnica mínimamente invasiva, pues no lesiona el periósteo y generalmente no provoca problemas o entorpecimiento de la excursión del aparato extensor. Esas eran las ventajas biológicas que ofrecía y además ofrece una estabilidad que es la suficiente
como para empezar un rango articular inmediato en el postoperatorio. Quizá no es la estabilidad, la máxima estabilidad que puede ofrecer un mecanismo, pero sí la suficiente como para empezar a movilizar en el postoperatorio inmediato. Este es un artículo en el que se compara la fuerza que ofrece la resistencia a los 3 puntos entre agujas de Kirchner, tornillos endomodulares y placas. Y bueno, el resultado es el que todos ya conocemos, que las placas son más rígidas que los tornillos canulados y los tornillos canulados son más rígidos que las agujas de Kirchner. Entonces, probablemente lo que sucede aquí es lo que decía el doctor Piñal. Probablemente la placa es más rígida, pero estás conduciendo con un coche que puede correr a 200 kilómetros por hora en una carretera que se puede conducir a 100 kilómetros por hora. Entonces, probablemente pues, los tornillos endomodulares corren a 120 y les es suficiente como para estabilizar la fractura sin necesitar entorpecer la biología de la fractura. Este es un concepto que en otras articulaciones, en otros huesos del cuerpo, pues ya hace tiempo que se ha venido utilizando. Ofrece una estabilidad dinámica. Hay bastante controversia. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando yo cuelgo post sobre esto, habla mucho del efecto de la compresión de los tornillos. Sí que es verdad que evidentemente los tornillos generan una compresión y hay que tenerlo en cuenta porque eso a veces te puede ayudar o a veces no te ayuda tanto, sobre todo cuando hay bastante conminución de las fracturas. Pero principalmente es una estabilidad relativa la que ofrecen los tornillos. Como veis, en este caso se presenta un callo perióstico, por lo tal es una estabilidad relativa, una estabilidad dinámica que sí que permite una osificación secundaria mediante un callo perióstico. No creo que sea el efecto más importante el de la compresión entre los dos fragmentos de los tornillos endomedulares, sino que muchas veces actúan como una especie de clavo, como un strut endomedular que ofrece esa posibilidad de consolidación secundaria. Este es un artículo que publicamos con Ignacio Esteban, es un compañero que trabajó conmigo hace unos años, en el que comparábamos 3 técnicas quirúrgicas diferentes, las agujas de Kirchner, las placas y los tornillos endomedulares. Y los resultados que tuvimos fue que los tornillos endomedulares tenían menos complicaciones, menos complicaciones, o sea, menos infecciones respecto a las agujas de Kirchner, ya que en nuestro caso, pues las agujas de Kirchner no las dejábamos enterradas o a veces protuyendo por la piel. Entonces, eso respecto a los tornillos endomodulares, reduce la posibilidad de infección. Y luego, respecto a las placas, los tornillos endomedulares se tienen que retirar en menor número de ocasiones y por lo tanto por interacción básicamente con el aparato extensor y por lo tanto presentan menos complicaciones o menos cirugías secundarias. Además, tienen un tiempo quirúrgico menor que ambas técnicas, tanto de las agujas de Kirchner como las placas, y un menor tiempo de retorno laboral. Además, ya hay artículos que también demuestran que los tornillos endomedulares son la técnica más barata. Entonces, muchas veces la gente se centra en el coste del implante. Evidentemente, un tornillo endomedular que de media suele ser, por ejemplo, en España unos 300 euros respecto a una aguja Kirchner, que las agujas Kirchner pues, cuestan entre 8 y 10 euros o dólares, porque el euro y el dólar está muy parecido. Pero además de eso es que hay otros costes asociados en la cirugía. Entonces, los tornillos endomedulares requieren menos seguimiento postoperatorio en las consultas, ya que normalmente pues, no hay que seguir tanto al paciente, aunque yo no estoy de acuerdo en ello. Yo creo que hay que seguirlos de cerca, pero bueno, no hay que seguirlos tanto en el postoperatorio inmediato. Y además, como tiene un índice de complicaciones menor, como ya hemos visto en cuanto a las infecciones y en cuanto a las cirugías secundarias, el coste final del procedimiento acaba siendo menor. Entonces, esto es otra cosa
que se puede comentar y que se debe tener en cuenta, sobre todo en los ámbitos hospitalarios públicos, donde muchas veces este tipo de cosas son importantes. Las indicaciones más habituales, pues yo creo que las fracturas transversas, por ejemplo, del quinto metacarpiano, pues una indicación ideal para alguien que está empezando con esta técnica. Este es un vídeo que he sacado de Instagram, que lo publiqué hace tiempo, en el que se pone un tornillo endomedular en una fractura diafisaria del quinto metacarpiano. Os voy a volver a poner el vídeo porque creo que es interesante. El punto de entrada, llegas hasta el istmo de la fractura, puedes manipularlo y, y haciendo un efecto joystick, lo que haces es reducir la fractura hasta que embocas en la segunda cortical. Y ahí es donde se pone un tornillo. En este caso, como veis, yo suelo utilizar tornillos lo más largo que puedo, generalmente, a ver, sin pasarnos, pero largos y de diámetro lo más ancho que puedo. En este caso fue de 4.0 y como veis queda bastante apretadito. Eso le da mucha estabilidad y reduce las posibilidades de complicaciones secundarias, que es algo que a la gente le suele dar mucho miedo. Y este es el resultado habitual de los pacientes. Estos pacientes muchas veces al mes o a las 3 semanas tienen un movimiento casi perfecto y la evolución suele ser muy satisfactoria, sobre todo en los metacarpianos, casi sin muchas indicaciones en cuanto a la rehabilitación. Es una rehabilitación relativamente sencilla. Entonces, una indicación clásica, el quinto metacarpiano, yo creo que es la mejor opción para empezar, ¿vale? Es muy confortable ya que está a un lado de la mano, con lo cual no tienes interacción con el resto de los dedos. Es una técnica relativamente fácil de hacer. Como es un metacarpiano además muy ancho, pues puedes utilizar grandes tornillos, más fácil de manipular, agujas más largas, ya que son tornillos más grandes, con lo cual todo para empezar es más sencillo empezar con un metacarpiano que, por ejemplo, con una falange. Como os he comentado, pues eso, el diámetro habitual es de 4.0, el que yo utilizo, y cabe perfectamente en el quinto metacarpiano en el 99% de los pacientes. Como utilizas agujas de mayor diámetro y de mayor longitud, pues además puedes manipular las fracturas mediante el efecto joystick con mucha facilidad. Bueno, aquí vemos el punto de entrada. Como os fijáis, el punto de entrada suele ser bastante dorsal, ¿vale? Esa es la cabeza del metacarpiano. Generalmente lo que suelen recomendar es entrar entre el 25-30% en el dorso de la cabeza, ¿vale? Eso es importante porque si entras muy volar, lo que suele suceder es que extiendes la parte distal del metacarpiano. Entonces, el punto de entrada, recordar que tiene que ser bastante dorsal. Sobre todo, no muy dorsal, eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces he visto complicaciones con fracturas del cuello del quinto metacarpiano por entradas demasiado dorsales que no estabilizan el cuello en la cabeza se flexiona y acaba protuyendo el tornillo por el dorso, ¿vale? Entonces, cuando son fracturas del cuello del quinto metacarpiano, hay que hacer una entrada un poquito más volar y tornillos más cortos. Son pequeños tips que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, una vez ya está la fractura reducida y la aguja pasada de un lado al otro, lo que se hace es brocar. Entonces, ¿cómo de profundo? Pues esto depende un poco de lo que tú hayas hecho en el pre-planning. Si has medido que el istmo es un istmo muy fino, pues generalmente es bueno brocar el istmo del metacarpiano para facilitar el paso del tornillo y no generar eh, eh, movimientos secundarios de la fractura. A veces lo tienes bien reducido y al pasar el tornillo te moviliza la fractura y se pierde la reducción. Yo generalmente un truco que utilizo es pasar la aguja, la segunda cortical, porque de esa manera cuando retiras la broca no se pierde la aguja, que eso es una cosa que sucede con relativa facilidad. Eh,
Entonces aquí podéis ver el vídeo en cómo se introduce el tornillo. Esto es otra cosa que me ha preguntado mucha gente en cuanto al abordaje. Básicamente, lo que más utiliza la gente son o abordajes percutáneos, que son los que yo hago. Yo siempre hago abordaje percutáneo o abordajes mínimamente invasivos en los que abren un poquito, hasta 1 centímetro, identifican el aparato extensor y entonces lo apartan y introducen el tornillo. Yo generalmente utilizo un abordaje percutáneo 100%. Y lo utilizo porque el índice de complicaciones es muy bajo, pero bueno, más adelante ya hablaremos sobre ello. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es el destornillador. Muchas veces nos centramos en las características del tornillo, específicamente del tornillo, pero no del material con el que vamos a implantar ese tornillo, ¿vale? Entonces, una cosa a tener en cuenta, pues el destornillador perfecto para utilizar este tipo de tornillos ha de ser fino. La cabeza del tornillo ha de ser por lo menos 4 o 5 centímetros, y bien finito, del mismo diámetro que el tornillo. Eso es lo ideal. Porque, por ejemplo, este tornillo hoy en día ya tenemos tornillos de todas longitudes. Yo cuando empecé a hacerlo, que hace casi 10 años, no 10 años que lo hago, claro, el material no era específicamente para este tipo de fracturas, entonces los tornillos eran muy cortos, la longitud máxima era de 36 milímetros y lo que nos pasaba era que muchas veces teníamos que enterrar mucho los tornillos, enterrarlos porque si era una fractura relativamente proximal, pues no llegábamos a solaparnos y a darle la longitud que necesitábamos a esa fractura. Con lo cual teníamos que enterrar mucho los tornillos y lo que nos pasaba con este tipo de destornilladores es que no podíamos introducirnos en la cabeza del metacarpiano o hacíamos un agujero mucho más grande. Con lo cual eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando eliges un tornillo, ver el destornillador y ver el material que te ofrece esa casa comercial, ¿vale? Para que no suceda esto. Como veis, por ejemplo, esto es una fractura de un escafoides, pero como veis, pues el destornillador es enorme y ya veis, de una técnica percutánea al agujero que tienes que hacer básicamente para poder solo introducir el destornillador. Entonces, lo ideal es que cuando vosotros planifiquéis las fracturas, esta es la situación más estable, que haya 3 puntos de apoyo de ese tornillo y eso es lo que permite que las fracturas se movilicen de forma inmediata y con muy pocas complicaciones en cuanto a pérdidas de reducción secundarias, ¿vale? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Por dónde entra el tornillo, a dónde se dirige y en qué cortical te vas a apoyar, en qué cortical necesitas que ese tornillo se apoye para que mantenga la reducción. Entonces, este es el resultado de esta fractura que ya os he enseñado antes. Esto es a las 12 semanas de evolución. Como veis, tiene un callo perióstico que ya ha madurado y el tornillo es de 4.0. Cuando yo empecé a utilizar los tornillos en aquel entonces, pues el artículo en el que todo el mundo se basaba era el artículo del doctor Piñal, que es del 2014. Yo tuve la suerte de poder rotar con él en el 2012 y ya vi cómo utilizaba esa técnica en varios casos y los tornillos generalmente que se usaban en aquel entonces eran muy finos. Había pocos tornillos del 4.0. Y empecé a utilizar los tornillos del 4.0 en el quinto metacarpiano y vi que los resultados eran espectaculares y todavía más rápidos. Entonces, ¿cuándo hay que utilizar tornillos de diámetro ancho? Siempre. Siempre que puedas, el tornillo lo más ancho y lo más largo que puedas. Algunas recomendaciones sobre las fracturas del cuello de los metacarpianos. El quinto metacarpiano, la fractura del boxeador, pues es la fractura más frecuente. Eh, Aquí podemos ver que tiene una fractura del cuello del quinto y también del cuarto. Ahí veis la cabeza del quinto metacarpiano. Esta es la diáfisis hasta el cuello y ahí está la cabeza del quinto metacarpiano. Entonces, en estos casos, como os he comentado, el punto de entrada tiene que ser más anterior que en las fracturas diafisarias. Punto número 1, porque eso nos facilita la reducción
haces una extensión de la fractura y la reduces con el efecto joystick de la aguja. Y punto número dos, porque ya he visto en varias ocasiones que en este tipo de fracturas, si tú haces lo habitual, que es entrar muy dorsal, lo que acaba sucediendo es que no coges bien la cabeza, la cabeza se vuelve a flexionar y entonces la cabeza del tornillo protuye y eso es un índice de complicaciones bastante a menudo que veo con este tipo de fracturas. Entonces la puedes manipular externamente, puedes hacer la maniobra de ellas y luego además puedes hacer esta maniobra asociada de joystick que también reduce muy bien las fracturas, simplemente hay que entrar más volar. Incluso una vez ya tienes la fractura reducida y ya la tienes bien reducida, si tú quieres entrar más dorsal porque te da miedo poner ese tornillo en el centro de la articulación por posibles efectos a largo plazo de osteoartrosis de la articulación, pues lo que puedes hacer es primero reducirlo y luego con una aguja accesoria entras un poquito más al dorso y ya la sintetizas de forma definitiva. Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta son las fracturas conminutas. Este es el caso que habíamos presentado antes. Si tú pones en fracturas conminutas tornillos de espira parcial y encima tornillos grandes, como os estoy diciendo, pues eso tiende a hacer bastante compresión, aunque no sea el efecto principal del tornillo, pero sí que tiende a hacer bastante compresión. Y eso pues genera este exceso de compresión y genera que la fractura, pues el arco que se debería intentar conservar de la cabeza de los metacarpianos sea disruptivo y acaba pues generando este problema biomecánico en la mano, ¿vale? Entonces, con las fracturas conminutas hay que vigilar especialmente. Yo hace muchos años que lo utilizo y bueno, claro, ya he tenido varios problemas, entonces por eso me gusta un poco explicarle a la gente los problemas que se pueden encontrar para intentar que ellos pues acortar su camino y que no tengan estos problemas. El doctor Piñal ya en su artículo explica que con las fracturas conminutas, pues esto es lo que puede pasar. Si tú pones un tornillo, en aquel entonces solo había tornillos de espira parcial, que son los que generan más compresión, pues esto era lo que pasaba. Si ponías un tornillo directamente, pues la cabeza del metacarpiano se chafaba y acortabas el tornillo, que no es lo ideal. Acortabas el metacarpiano. Entonces, esto es un poco en la actualidad los tipos de tornillos que tenemos, ¿vale? Tenemos los tornillos de espira parcial, que son los que generan más compresión. Luego tenemos los tornillos que son de espira total, por ejemplo, el Accutrack, que generan menos compresión que el primero, ¿vale? Y luego tenemos la tercera opción, que son una especie de eh, ellos le llaman clavos, pero bueno, en realidad no son clavos. Lo único que la diferencia que hay respecto a la segunda opción, que son tornillos, son igual, son canulados, se ponen igual endomedulares, el sistema es todo igual. Lo que pasa que el paso de rosca entre el tornillo canulado de espira completa y este clavo es que el paso de rosca en el tornillo canulado es diferente, es decir, conforme vas a la punta se va separando el paso de rosca y además son troncocónicos, con lo cual generan compresión y los clavos, el paso de rosca es igual en todo el clavo o tornillo. De esa manera generan menos compresión y aunque también suelen ser troncocónicos, son los que generan menos compresión. Entonces, en ese tipo de fracturas en los que tú no le quieres, que hay conminución y tú no le quieres dar tanta compresión, mejor elegir tornillos de espira total, no de espira parcial. Y si tienes la opción de poder disponer de estos clavos endomedulares, que son de una casa comercial americana, pues es una opción ideal. Y además funciona muy bien porque se ocupa hasta el istmo y funcionan muy bien. Lo que pasa que aquí en España hay problemas para conseguirlos. El doctor Piñal, para este tipo de casos con convolución, él propuso una técnica que se llama el e-strating, que al final lo que utiliza son dos tornillos
con un tornillo llegando hasta el istmo y un tornillo que sí que supera el istmo de la fractura, de tal manera que como se reparten las cargas entre ambos, primero pones el que genera menos compresión, el que llega hasta el istmo, y luego pones el endomedular y de esa manera no se genera tanta compresión. Yo la verdad es que lo he utilizado y aunque el dibujo es muy bonito, después técnicamente no es tan sencillo de hacer. Y a veces poner dos tornillos hay que medirlo muy bien, la zona del istmo, no es tan sencillo, la verdad. Eh, entonces, yo generalmente he desarrollado algunos truquitos y lo que hago con estas fracturas, pues por ejemplo, a veces paso una aguja entre la cabeza del quinto y del cuarto, o entre la cabeza del quinto, el cuarto y el tercero, y de esa manera, cuando estoy pasando el tornillo, la cabeza del metacarpiano no colapsa. Esa es una posibilidad, poner agujas entre las cabezas de los metacarpianos. Otra posibilidad es generar una distracción en el foco de la fractura. Aquí haces un mini abordaje, metes la puntita del mosquito, distraes la fractura, le das altura y una vez ya le has dado altura, lo sobrecorriges, como podéis ver aquí, y una vez ya lo has sobrecorregido, le pones un tornillo. En este caso, como es de esto ya hace tiempo, yo no tenía tornillos de rosca total en aquel caso. En ese momento, ahora ya tengo tornillos de rosca total, pero tenía que utilizar tornillos de rosca parcial. Entonces, en este caso, en contra de lo que yo suelo hacer, pues le puse un tornillo más finito para evitar una compresión severa. Evidentemente, si pones un tornillo más fino, pues claro, no puedes ser tan agresivo en la rehabilitación, pero bueno, el caso avanzó bien y al final eso es lo importante. Tienes que esperarte un poco, no ser tan agresivo con la rehabilitación, pero esa es otra alternativa que podéis utilizar. Todo dependiendo pues, de los medios que tengáis, de los tornillos de los que dispongáis. Estos son diferentes opciones para poder tratar este tipo de situaciones. Aquí tenéis el resultado del paciente, veis el abordaje pequeñito que se hizo para introducir la punta del mosquito y aquí tenéis el resultado del paciente, pues debe ser una semana o 2 semanas después de la cirugía porque todavía lleva los puntos puestos. Como veis, la cabeza del metacarpiano, cuando ha flexionado, estaba en su posición. O sea bueno, se logró lo que queríamos, que era darle la longitud, estabilizarlo y evidentemente después, pues al seguirlo, le dices que puede hacer movimiento completo, pero bueno, que no sea muy enérgico y que vaya con cuidado. Otra pregunta que me han hecho por Instagram es si se pueden utilizar en la base de los metacarpianos. Entonces, evidentemente que sí que se pueden utilizar. A mí me parece una opción igual de válida. Se pueden poner tornillos anterógrados, pero yo generalmente utilizo tornillos retrógrados en los metacarpianos porque es que el índice de complicaciones es tan bajo. Yo tengo algunos casos, pero tengo mucha menos experiencia con los tornillos endomedulares anterógrados y entonces pues casi todos los hago retrógrados porque en los metacarpianos, en las falanges sí que suelo ir más anterógrado dependiendo del trazo de fractura. Lo único que hay que tener, y eso es importante, es tornillos largos, que hoy en día no hay ningún problema. Antes sí que había más problema, antes había tornillos hasta 36. Y si no tienes tornillos largos y tienes tornillos más cortos, porque soy consciente que muchas veces pues, nos ven en Latinoamérica o en países donde evidentemente pues conseguir tornillos o la disponibilidad de estos implantes es más difícil, pues es tener un destornillador que sea muy fino por lo que os comento, porque se pueden enterrar los tornillos y llegar a tratar estas fracturas pues con tornillos más cortos de hasta 36 milímetros. Entonces, algunas indicaciones en cuanto al tamaño y en cuanto a la longitud. Bueno, esto ya os lo he comentado. Contra más largos y más anchos son los tornillos, evidentemente, pues más resistencia ofrece, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo intentar sintetizar todo el segmento óseo, igual que si fuese una metástasis ósea. Si tú tienes una metástasis en el húmero, pues pones un clavo endomedular de todo el húmero, pues aquí haces lo mismo, intentas poner
el tornillo lo más largo que puedas y lo más ancho que puedas. Eh, y de esa manera se reduce la posibilidad de fracturas perimplante y de complicaciones biomecánicas. Si no tienes tornillos tan largos, pues por lo menos tiene que pasar 1 centímetro más allá de la fractura para que se considere que es estable. O sea, no vale con pasar la puntita del tornillo solo la fractura, sino que por lo menos hay que pasar 1 centímetro. Aunque yo si pudiese, pues intentaría pasarlo más. Entonces, longitud, la máxima, todo el segmento óseo y tamaño de los metacarpianos, pues lo más grande que puedas. En el quinto admite por lo menos 4, hay casos que incluso más. El cuarto metacarpiano hay que ir con cuidado porque es el más estrecho de todos y ahí puedes tener problemas. Entonces, eh, yo iría con un 3 y a veces puedes poner un 3,5, pero ya sufriendo. Entonces, yo generalmente voy con un 3. En el resto de metacarpianos, en el tercero, en el segundo y en el primero, con un 4, no suele haber ningún problema, aunque en algunos casos el tercer metacarpiano eh, puede ser un poquito más estrecho. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y antes de empezar la cirugía hay que medir la longitud del metacarpiano, hacer un pre-planning, la longitud del metacarpiano para ya hacerte un poco la idea de la longitud del tornillo que vas a necesitar. Tienes que medir la longitud desde la cabeza hasta el istmo. Eso también lo tienes que conocer porque hay algunos, por ejemplo, en fracturas del cuello del metacarpiano, no es necesario poner un tornillo tan largo porque si el tornillo atraviesa el istmo va a generar un efecto de compresión mayor. Con lo cual, en ese tipo de fracturas, otro truco que se puede utilizar es poner tornillos desde la cabeza hasta el istmo. De esa manera no generas tanta compresión y es un valor que es importante tener en cuenta. Luego hay que tener en cuenta el diámetro del istmo, como de ancho es ese istmo, y luego hay que tener en cuenta el tamaño de la cabeza para más o menos hacerte la idea de cuál es el punto de entrada ideal, que suele estar en un 25-30% en el dorso de la cabeza. ¿Esto se puede hacer en el primer metacarpiano? Pues cuando yo empecé a hacerlo, no estaba descrito y entonces empezamos a hacerlo en el primer metacarpiano. Este es un artículo que publicamos en la revista europea con la técnica quirúrgica. Todos los artículos que estoy comentados los tengo disponibles. Entonces, pues nada, quien los quiera, pues no hay problema, me puede escribir. Al final están mis redes sociales y también está mi correo electrónico, me puede escribir y entonces le enviaré los artículos poco a poco porque a veces hay una avalancha de gente que pregunta y bueno, a veces es difícil responder a 300 personas, pero bueno, todo el que me pregunta se lo acabo enviando antes o después. La deformidad del primer metacarpiano, pues bueno, como todos sabéis, es una deformidad en flexión, es un patrón de fractura que no es el más habitual, que suele ser en el tercio proximal y tienden a la flexión, pues por el efecto de la musculatura que envuelve al primer metacarpiano. Entonces, lo mismo, se pone la aguja hasta el foco de la fractura. Una vez ya tienes la aguja en ese punto, puedes hacer una maniobra de joystick y con los dedos también acabar de reducir y de extender la fractura. Y una vez ya la has extendido, pues como veis aquí, acabas de pasar la aguja y yo supero la segunda cortical, como podéis ver, y en esa situación pues ya pones el tornillo que puede ser de 4,0 perfectamente y nada, los resultados son espectaculares. Em, Esta es la paciente que como veis la acabamos de quitar los puntos, como veis todavía tiene hematoma en la mano, pero vaya, es que el movimiento, la estabilidad es tan buena que pueden empezar a mover en el postoperatorio inmediato y eso pues claro genera resultados muy satisfactorios. Este es un artículo que hemos publicado ahora recientemente en el que se comparan tornillos endomodulares versus placa en el primer metacarpiano. Entonces, un poco igual que el resto de metacarpianos, lo que se ha visto es que los tornillos endomedulares pues, tienen menor tiempo quirúrgico, la recuperación y el retorno a la actividad completa es más rápido con los tornillos y además tienen
menor número de cirugías secundarias, ya que pues, las placas generalmente generan interacciones con el aparato extensor y bueno, se tiene que hacer una cirugía secundaria para quitar esas placas a veces en un 25-30% de los pacientes, lo que acaba encareciendo el proceso total, con lo cual también son más baratos. ¿Cuáles son los trazos en los que clásicamente no se recomiendan los tornillos endomedulares? Pues no se recomiendan en los trazos que son oblicuos largos. Esto es lo clásico. Cuando yo empecé a utilizar los tornillos endomedulares, esto no era muy buena idea hacerlo, pero bueno, como veis, en este caso se trató con un tornillo endomedular, se conservó la longitud del metacarpiano. Y el problema de las fracturas oblicuas largas es que, claro, si tú le aplicas cierta compresión, tienden a cizallarse y si se cizallan lo que sucede es que el metacarpiano se acorta, ¿no? Entonces, por eso este caso lo publiqué en Instagram porque me parece importante pues un poco intentar desmitificar algunas cosas que a veces se escriben y que parece que ya quede como para el resto de la vida y en realidad no es así, se pueden hacer gestos accesorios para intentar evitar que suceda ese cizallamiento y que la fractura se acorte. Entonces, este es un artículo, una carta al editor que escribimos en la Europea eh, con todos aquellos trazos que generalmente se contraindicaban hace unos años al inicio de esta técnica y cómo se pueden extender esas indicaciones y en algunos casos incluso con fracturas intraarticulares, pues poner tornillos secundarios cerrando la fractura y luego un tornillo principal que es cerrando la fractura intraarticular y luego un tornillo principal tratando toda la fractura extraarticular. Bueno, como os digo, si queréis revisar los artículos, pues nada, yo estaré encantado de enviároslos y ya sabéis que no hay ningún problema. Entonces, bueno, ¿esto cómo se hace? Pues hay diversas técnicas. Yo hace tiempo utilizaba esta técnica, aunque ahora la he cambiado, y lo que suelo hacer es hacer un pequeño abordaje, reducir la fractura y entonces poner un obenque rodeando la fractura con hilo de sutura de alta resistencia. Hay gente que me ha enseñado obenques metálicos, pero bueno, con el aparato extensor yo prefiero poner una sutura de alta resistencia. Y en aquel entonces lo que utilizaba era esto, que a veces aún lo hago. Localizas la fractura con algo metálico, con una aguja de Kirchner, por ejemplo, haces un pequeño abordajito y pones una pinza de reducción. Entonces, una vez tienes la pinza de reducción, puedes sintetizar la fractura de la manera habitual, de forma retrógrada, pasas la segunda cortical, porque de esa manera ya estabilizas todo el segmento y pones el tornillo con la pinza de reducción en el sitio, de tal manera que aunque se genera cierta compresión, no cizalla el trazo de fractura. Y una vez ya lo tienes puesto, pues retiras la pinza y la estabilidad, como se basa en esos tres puntos que os he comentado, eh, si tú lo has pensado bien y lo has diseñado bien, pues se apoyan en esos tres puntos del metacarpiano y estabiliza la fractura y ya no pierde esa reducción que has conseguido. Pues este es el resultado del paciente. Podéis ver el abordaje que se hizo por el que se puso la pinza de reducción y ya veis que el movimiento es perfecto. Esto es a las 2 semanas postoperatorias, todavía tiene los puntos recién quitados. Otro ejemplo de lo que os he comentado anteriormente, pues estas fracturas tan largas, antes, bueno, de hecho ahora mucha gente me escribe y me dice como que este tipo de fracturas las tratan mediante placa y tornillos o tornillos interfragmentarios, pero bueno, claro, hay que abrir todo el metacarpiano, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que os he comentado, se pueden hacer pequeños abordajes, poner aguja, ahí poner una pinza de reducción, reducir la fractura. Luego, por ejemplo, hay que tener en cuenta muchas veces desde dónde vas a poner tú el tornillo.
y qué es lo que quieres estabilizar. Por ejemplo, en este caso, la entrada del tornillo era un poquito más radial porque el fragmento distal se estaba desplazando hacia ulnar, de tal manera que si a mí me interesa mantener la cabeza del metacarpiano hacia radial, yo intento que el punto de entrada sea más radial y luego apunto a la parte más radial del metacarpiano, porque de esa manera el tornillo se va a apoyar en esa cortical y me va a reducir la fractura, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Hacia dónde se desplaza la fractura? ¿Hacia dónde quiero poner yo el tornillo? Porque eso va a hacer que se apoye en la cortical y que evite que se traslade hacia la zona ulnar, que es donde originalmente está desplazado. Este es otro ejemplo. Ah, no, es el mismo ejemplo, es el tercero y el segundo. Como veis, el tornillo va, el punto de entrada es ligeramente más radial porque quiero que ese tornillo pues se desplace, que la cabeza del metacarpiano se desplace hacia radial gracias a la, al efecto del tornillo. Es como una especie de poler, lo que utilizan en los clavos de tibia, pues esto hace algo similar. Y aquí veis el resultado de la mano en el postoperatorio inmediato. Y este es otro ejemplo de una fractura oblicua larga, pues que generalmente pasa eso, se puede hacer ese efecto cizallante y desplazar la fractura. Entonces, pues nada, se hacen pequeños abordajes. Como veis en la mano hay un pequeño abordaje justo en el cuello para sujetar la fractura y poder introducir el tornillo sin problemas. Esto son indicaciones que son inusuales, aunque bueno, ahora ya hoy en día ya son usuales. Fracturas perimplante, que esto es algo que a la gente le da mucho miedo, siempre me comentan si he tenido fracturas perimplante alrededor de los tornillos. Yo la verdad es que no, porque siempre he utilizado los tornillos lo más largo posible y cuando los utilizaba más cortos, pues tuve suerte y no me sucedió. Y en este caso, pues como veis, esta fractura llevaba como 20 y pico de años tratada y vino al tiempo que tuvo un traumatismo y se generó esta fractura. Quitamos la placa y yo como personalmente pues creo mucho en los tornillos, pues lo tratamos con un tornillo. Y si os fijáis, fijaros entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, cómo la aguja se dirige a la parte radial del istmo de la fractura. Porque de esa manera voy a conseguir que la cabeza del metacarpiano, el segmento distal, se desplace hacia radial, que es lo que quiero. Y veis la corrección que se produce solo poniendo la aguja en donde corresponde. Una vez eso ya ha sucedido, pues pones el tornillo, un tornillo largo y un tornillo ancho. Y eso le da pues una estabilidad muy buena y se puede empezar la rehabilitación de forma inmediata. Esta es una fractura nueva sobre una deformidad de un quinto metacarpiano antigua. Es un paciente que igual se había fracturado el metacarpiano hacía 20 años. Le habían dicho, él había consultado y se quejaba de que le dolía la palma de la mano cuando iba en bici. Pero le dijeron que no valía la pena hacer una osteotomía del quinto metacarpiano y el señor pues tuvo a bien de caerse con la bicicleta y de romperse el metacarpiano. Entonces cuando vino a la consulta y yo vi la fractura, pues la fractura como veis está en el sitio. La deformidad que tenía era previa. Entonces él me dijo eso, me dijo, yo ya tenía problemas con esto, porque cuando voy en bici me duele la cabeza del quinto metacarpiano, me duele aquí y me enseñó la palma de la mano y tenía un callo ahí impresionante de que se le clavaba el quinto metacarpiano en la piel. Entonces, pues le propuse intentar corregirlo y el señor pues estaba encantado de poder intentarlo corregir y decidimos corregirlo mediante un tornillo endomedular. Como veis, la imagen no es la habitual, porque claro, pues tiene una corrección que yo aquí no abrí ni hice ninguna osteotomía, sino simplemente puse el tornillo y extendí la fractura. Y este fue el resultado, fue consolidando. Al principio tengo que admitir que tenía miedo a ver si esto iba a consolidar o no. Lo que hice fue brocar toda la cortical de la zona radial de la base del quinto metacarpiano. Esa parte estaba brocada de tal manera que el tornillo pasaba por esa zona
que no tenía tanta sujeción, y cuando ya llegó a la base del metacarpiano, la verdad es que yo sentí que hacía una buena compresión y un buen agarre. Y como veis, el quinto metacarpiano pues quedó bien extendido, que es lo que el paciente quería, y acabó consolidando sin problemas, y este es el resultado del paciente. El paciente está muy contento y muy satisfecho porque ahora puede ir en bici sin problemas. Bueno, entonces vamos a la parte que hace que todo el mundo tenga dudas y que pregunte sobre alguna serie de cosas que es lo que le da miedo a la gente, principalmente para utilizar esta técnica. Em, ¿Hay alguna revisión sistemática? Yo no soy un ferviente eh, creyente de las revisiones sistemáticas, porque muchas veces, pues bueno, son un cúmulo de artículos que no dan un resultado, o de series heterogéneas que no dan un resultado nada significativo, y bueno, hay veces que por juntar varios artículos de ese estilo, pues la gente se piensa que puedes obtener algo de evidencia científica, pero bueno, no siempre es así, o por lo menos esa es mi opinión. Ellos identificaron que la tasa de complicaciones es del 2,8% con los tornillos endomedulares, y que las complicaciones más frecuentes son la rigidez y el déficit de extensión, ¿vale? Esto en los metacarpianos. Yo no, o sea, el 2,8, el número es bajo, pero es que a mí me parece alto, porque yo en los metacarpianos básicamente es que, bueno, no he visto rigidez. Básicamente si les dejas mover de forma inmediata, y déficit de extensión tampoco he visto nunca, pero bueno, esto es lo que está publicado. Em, este es uno de las, eh, no sé, es como el efecto que retiene más a la gente para evitar poner tornillos endomedulares. Yo he visto muchos traumatólogos que ponen clavos endomedulares en el húmero, clavos endomedulares retrógrados en el fémur, y ahí no hay ningún problema por atravesar la articulación. Y sin embargo, o clavos de tibia, y sin embargo, en los metacarpianos parece sagrado atravesar la articulación. Entonces, pues bueno, este es un artículo que habla sobre el análisis cuantitativo de la zona que afectan los tornillos endomedulares en la cabeza de los metacarpianos, ¿vale? Entonces, pues bueno, sobre todo porque atraviesan el cartílago, y bueno, esto genera esa desconfianza de si a largo plazo eso va a generar problemas de osteoartrosis en la articulación. Em, entonces, pues bueno, explica eso, que los tornillos endomedulares, pues generalmente, aunque sean del 4,0 en los metacarpianos, como la superficie del metacarpiano es muy grande, pues muchas veces son menores al 20% de la articulación. Generalmente bastante menores, pueden ser del 12%, del 15%, del 10%, depende de la cabeza del metacarpiano. Y como además el punto de entrada es tan dorsal, que es una zona que generalmente no es de carga, porque los metacarpianos en general, cuando tú tienes la mano relajada, pues la metacarpofrángica está flexionada, pues eso no suele ser un problema, y en la práctica clínica pues es lo que yo he visto, que no suele ser un problema. Estas son imágenes del artículo que yo publiqué en el primer metacarpiano, que también hicimos el mismo estudio, y aquí podéis ver el defecto que genera un tornillo del 4,0, ¿vale? La única evidencia que hay son series a 5 años. Yo tengo recogidos todos los pacientes con más de 5 años, que tengo muchos pacientes, y eso lo vamos a hacer como una publicación para a medio largo plazo, ya superior a 5 o 6 años, demostrar que actualmente no genera osteoartrosis. Entonces, pues en la cabeza de todos los metacarpianos siempre es menor al 20%, y como además están en la parte dorsal, pues eso está en una zona de no carga que no representa un problema. Esto es algo que generalmente le da mucho miedo a la gente, y bueno, hay que tenerlo en cuenta que el índice de complicaciones a largo plazo yo no lo he visto. Este es otro artículo que habla sobre el efecto de los tornillos endomedulares en el cartílago
y y en el aparato extensor, ¿vale? Es un artículo que se ha hecho en cadáver, o sea, no en clínica, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque no es una evidencia absoluta, pero bueno, sí que hay que tener en cuenta algunos tips que dan. Una cosa que puede llamar la atención es que la afectación de la superficie articular es menor en aquellos casos en que se utiliza una técnica percutánea respecto a una mínimamente abierta. Eso es una pregunta que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que si es percutánea afecte menos al cartílago que si es mini abierta? Eso sucede porque si es mini abierta, ofrece una mejor visualización del tendón. Si es mini abierta, el índice de lesión del aparato extensor es menor, pero como tú tienes que apartar el aparato extensor, muchas veces la entrada del tornillo ya es un poquito oblicua, no es completamente perpendicular a la superficie articular y al ser un poquito oblicua, eso genera un poquito más de lesión en el cartílago que va de 8 a 9 milímetros. Probablemente no hay un cambio clínico, pero sí que hay que tenerlo en cuenta para, pues mentalmente, hacerte la idea de por qué eso es así, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que ya se ha visto que incluso en pacientes, son estudios in vitro, pero se ha visto que lesiones del aparato extensor de hasta el 75% del aparato extensor no tienden a provocar problemas en el aparato extensor. Entonces, esto es una cosa que muchísimas veces me preguntan, y esto me han preguntado también por Instagram. ¿Cómo tienes en cuenta, cómo evitas que se lesione la bandeleta central cuando haces una fractura de falange? ¿Cómo evitas que se afecte el aparato extensor en la cabeza del metacarpiano? Pues yo directamente no lo evito. No lo evito y es que no he tenido problemas, o sea, yo no he tenido ningún problema en cuanto a una lesión del aparato extensor. Sí que evidentemente, pues eso, que no lo evites no significa que no vayas con cuidado. Tienes que ser cuidadoso con la broca. Puedes meter un mosquito y dilatar un poco la entrada. Intenta con la punta del bisturí entrar bien profundo para abrir el aparato extensor. Y cuando tú metes la broca pues la broca, apoyarla ya directamente en el hueso para no estar rodando y estar perforando el aparato extensor. Pero si tú eres cuidadoso, una vez ya tienes el punto de entrada con la aguja, yo primero voy con la aguja, me marco bien en la cabeza y una vez ya he puesto la aguja, entonces alrededor de la aguja con el bisturí separo bien todos los planos profundos, con un mosquito abro. Con la broca me apoyo en la cabeza del cartílago. Broco con cuidado, con el motor a bajas revoluciones para no llevarme todo el tejido. Ahora solo broco la cabeza, porque la mayoría de los tornillos ya incluso son autotarudantes. Pero sí que recomiendo brocar, porque si el tornillo es autotarudante y la cabeza del metacarpiano pues es una fractura relativamente inestable, con esa fuerza que ejerce para perforar el cartílago, a veces te puede de reducir la fractura, ¿vale? Y luego, en cuanto a si la afectación de la superficie articular es mayor, si el abordaje es retrógrado o anterógrado, pues no se han visto diferencias significativas en cuanto al agujero que genera, obviamente, porque el tornillo es el mismo. Pero de forma anterógrada, como las articulaciones son más grandes, es decir, por ejemplo, vamos a imaginarlos la falange proximal. Tú pones un tornillo retrógrado a partir de la interfalángica proximal, retrógrado en la falange proximal, o a través de la metacarpofalángica anterógrado en la falange proximal, evidentemente la base de la primera falange es más grande que la articulación interfalángica. Por lo tanto, si el agujero mide 4 milímetros, pues el tanto por ciento es menor en una superficie mayor, ¿vale? Entonces, pues bueno, el agujero es el mismo, la afectación es menor si tú lo pones anterógrado que retrógrado, y entre anterógrado y retrógrado no hay diferencias en cuanto a la cantidad de afectación del aparato extensor. Aunque yo personalmente en las falanges proximales, depende mucho del trazo de fractura, ¿eh? Porque si el trazo de fractura es muy distal, yo prefiero ponerlos retrógrados.
pero tiendo a intentar ponerlos más anterógrados porque creo que así como os digo que la metacarpofalángica en los metacarpianos nunca he tenido problemas de rigidez o problemas de extensión lag, en la interfalángica proximal sí que los he tenido. Entonces intento ponerlos anterógrados, ¿vale? Esta es mi experiencia. En los metacarpianos casi ningún problema. Y en las falanges, cuando son anterógrados, no hay déficit de extensión, siempre que se muevan en el postoperatorio inmediato. Y cuando son retrógrados, pues sí que he tenido algunos casos de rigidez y de déficit de extensión. Entonces, falanges proximales que se ponen con tornillos retrógrados, muy, muy, muy importante. Ver a los pacientes pronto. Ver a los pacientes pronto y ahora algunos trucos que os voy a dar. Esto es lo que os decía, por ejemplo, en este patrón de fractura, como podéis ver aquí, en este patrón de fractura, pues evidentemente un tornillo retrógrado va a ser mucho más estable que un tornillo anterógrado por el patrón de la fractura, porque la fractura, evidentemente, si tú vas del fragmento pequeño al fragmento grande, eso da mayor estabilidad mecánica que si lo haces al revés, ¿vale? Entonces, lo normal de esta fractura, si tú vas a poner un tornillo anterógrado, sería poner un tornillo perpendicular al trazo de la fractura, ¿no? Eso es lo que te dice tu cerebro de traumatólogo. Generalmente mayor estabilidad con un tornillo que va perpendicular al trazo de la fractura. En los tornillos endomedulares, como no vas a coger la segunda cortical, porque está, si no acabaría interarticular, lo que tienes que hacer es al revés. Los tornillos tienen que ir, si esta fractura está desplazada hacia ulnar, pues la punta del tornillo tiene que ir hacia radial para evitar que el fragmento distal se desplace hacia ulnar, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que hay que cambiar en tu planificación preoperatoria. Aunque yo en estos casos, como en este caso, por ejemplo, yo prefiero un tornillo retrógrado porque le da una estabilidad mayor, una estabilidad mecánica y se permite movilizar muy rápido y no sé, a mí me funciona mejor. Ahora bien, si vas a atravesar una articulación interfalángica proximal, sí que muy importante ver al paciente rápidamente, es decir, lo operas y a los 2, 3 días lo tienes que ver. Lo tienes que ver cómo moviliza. Cuando se marcha del hospital, tú le explicas que tiene que mover el dedo sin miedo. Pero si te esperas, por ejemplo, una semana o 10 días, te puede venir ya con un déficit de extensión, con un edema en la articulación. Entonces hay que verlo relativamente pronto, supervisar que está haciendo los ejercicios. En caso de que tenga edema digital, ya ponerle una pauta de antiinflamatorios. Yo, por ejemplo, utilizo corticoides si veo que está desarrollando ese problema. Y luego, además, utilizar pues férulas como por ejemplo estas bananas de neopreno para lograr una extensión completa. Entonces estas bananas se la pueden quitar, hacer los ejercicios de flexión y luego el resto del día ponerlas, ¿vale? Y esto se tiene que llevar las primeras semanas. Y si hay mayores problemas de flexión, pues se pueden utilizar estas férulas de Kappener para lograr esa extensión completa del dedo. Y de esta manera se minimizan mucho las complicaciones. Complicaciones, pues las complicaciones generalmente la mayoría de gente dice, bueno, y si tienes que quitar ese tornillo, ¿cómo lo vas a hacer? Porque eso puede ser dramático. Yo personalmente los que he tenido que quitar porque se ha doblado el tornillo no ha sido tan complicado. Se puede encontrar con la aguja la cabeza del metacarpiano, puedes embocar el tornillo y incluso con un tornillo doblado se pueden retirar. Si están muy doblados, haciendo fuerza, es verdad que yo tenía a Trino que me ayudaba y pudimos desdoblar el tornillo, retirarlo y poner otra vez un tornillo, ¿vale? Pero además de eso, por ejemplo, en este artículo de la RIGMA, pues se habla sobre esta complicación, ¿no? Entonces, se puede hacer un abordaje en el foco de la fractura y a través del abordaje o acabar de pasar el tornillo más profundo y de esa manera pues ya recuperar la cabeza y retirarlo, o como en este caso, pues retirando el tornillo, este tornillo doblado que como hemos comentado,
a veces se puede realizar a través del mismo abordaje con el que se puso el tornillo. Entonces, esto es algo que muchas veces genera reticencias en los traumatólogos o en los cirujanos plásticos que hacen cirugía de mano, pero yo no lo veo una complicación tan grave. Los tornillos se pueden quitar y no lo veo como algo tan complejo. En el peor de los casos, pues tienes que abrir el foco de la fractura y es lo mismo que harías pues, con una fractura que has tratado mediante una placa. Entonces, bueno, yo no veo que sea una complicación, además de que son complicaciones que relativamente se pueden evitar, ¿eh? Por ejemplo, en estos casos, en el quinto metacarpiano, pues yo generalmente pongo un tornillo del 4. Los tornillos que se me han doblado son tornillos menores al 4 y, por ejemplo, esta complicación con un tornillo del 4, ya te digo que no la dobla. Que, bueno, yo no he visto a nadie que logre doblar un tornillo del 4. Y luego, pues, por ejemplo, en esa fractura, pues lo que os he comentado, como veis en el foco de la fractura, las espiras del tornillo casi no superan la zona de la fractura y además tampoco supera tanto la fractura. No sé si llega a 1 centímetro, pero bueno, yo en estos casos tornillo lo más largo posible y tornillo lo más ancho posible para evitar este tipo de complicaciones. Aquí lo mismo, en esta fractura, posiblemente con un tornillo de mayor diámetro y con un tornillo más largo, pues seguramente esta pérdida de reducción secundaria no hubiese sucedido. O con lo que os explicaba de poner esos cerclajes de hilo de alta resistencia. Pero probablemente pues en ese momento eh, estos cirujanos que son uruguayos, Matías Cravioto y la doctora Camacho, pues son los tornillos que tenían. ¿Se pueden tratar las complicaciones? Sí, se pueden tratar. ¿Se pueden evitar? También se pueden evitar de esa manera. Entonces son cosas que pues durante tu práctica profesional te puedes ir encontrando, pero se puede solucionar. Entonces, como mensaje para casa, como conceptos generales, pues un poco lo que hemos comentado. Es una técnica que una vez empiezas puede ser adictiva y la verdad es que como ofrece tan buenos resultados, al final llega un momento, yo os prometo que de todas las fracturas de metacarpianos que trato y de falanges, creo que en los últimos 3 años igual he puesto 1 o 2 placas. Casi todas las fracturas las puedes tratar con tornillos endomedulares, pero evidentemente con, con ya tienes que tener una curva de aprendizaje larga, ¿vale? Puede parecer fácil, pero no siempre lo es y hay algunos parámetros que cambian respecto a la osteosíntesis habitual. Si tú estás entrenado, casi todas las fracturas las puedes tratar de esta manera, pero antes de empezar tienes que estar bien preparado. Yo siempre recomiendo que cuando empiezas a hacer esto, tienes que tener, por si acaso, placas y tornillos por si hubiese alguna complicación, sobre todo al principio. Eso no vayáis directamente a poner tornillos porque pueden haber complicaciones y si no, pues siempre os queda la opción de tratarlo con agujas, aunque bueno, en España pues eso no es un problema y pues lo puedes tratar con placa y tornillos, pero siempre tenerlo en quirófano preparado por si acaso. Eh, Hay que tener bien claro, estudiar la fractura, tener bien claro todos los parámetros radiológicos que os he explicado y saber qué es lo que necesita esa fractura, ¿vale? Empezar siempre con los patrones de fractura más sencillos. Primero, una fractura transversa. Si puede ser del quinto metacarpiano, mejor. Si es del resto de metacarpianos, también, pero sobre todo del quinto o del segundo también son sencillos. Segundo, fracturas del cuello, ¿vale? Como os he explicado, con la entrada más anterior, más volar que las fracturas transversas. Y luego en fracturas muy agudas, porque hay que tener en cuenta que cuando las fracturas tienen ciertos días de evolución, pues ya empiezan a hacer un callo y ya son más difíciles de manipular. Y si no estás habituado, pues eso te puede llevar a complicaciones. Durante y después, pues eso, antes de empezar, manipular la fractura para tener la sensación de si esa fractura se reduce bien, no se reduce bien, cuánta fuerza vas a necesitar durante la síntesis. Es importante antes de ir directamente a poner el tornillo, manipularla bajo fluoroscopia y ver cómo se comporta, ¿vale? Utilizar los tornillos lo más grandes
posible, tanto lo más largo posible como lo más ancho posible. Siempre con cuidado porque los tornillos muy largos pueden dar problemas en la base de los metacarpianos, en la articulación carpometacarpiana, pero sí largos, ¿vale? Permitir a los pacientes que inicien un rango articular en el postoperatorio inmediato. Yo no les pongo muchas veces ni férula, simplemente un vendaje. Y verlos muy pronto, en el tercer o cuarto día, ya verlos en la consulta para estar seguros que han entendido bien los ejercicios y que no tienen miedo, que no tienen dolor y que los están haciendo. Si eso es así, te permite luego dilatar mucho las visitas, porque una vez ya les has quitado los puntos, es que ellos ya prácticamente están curados, con lo cual eso permite dilatar mucho las visitas. Y ya está, básicamente es eso. Invitaros a todos los que queráis. Estamos haciendo un curso, es un curso integral para terapeutas y para cirujanos de la mano. Ya no quedan plazas para terapeutas, pero sí para cirujanos quedan creo que 6 plazas, que se va a hacer a inicio de abril. El 7, 8 y 9 son 3 días. Es en Barcelona, en la Universidad Autónoma, en Cadáver. Y esta es una de las prácticas que hacemos, la síntesis con tornillos endomedulares. Y por mi parte ya es todo. Lo lamento porque ha sido larguísima la presentación, pero es que siempre tengo tantas preguntas con esto que me apetecía pues intentar hacer una charla lo más completa posible. Y ya está. No sé si hay preguntas en el chat o si tú, Carlos, tienes alguna pregunta o... Sí, las dos cosas. Hay preguntas en el chat y yo tengo preguntas. Y preguntan por acá, Sergi, en cuanto al postoperatorio, pregunta el doctor Bolaños, ¿ok? Primero, excelente charla. Las recomendaciones para pacientes que practican deporte de impacto, ¿cuánto tiempo es el tiempo de reincorporación normalmente en estos pacientes? Eso es lo que él pregunta. Hay otras por ahí, pero no sé si quieres ir respondiendo esta mientras tanto. Sí, a ver, evidentemente esto es hablarlo con el paciente, ¿eh? O sea, yo se lo explico, si ellos son boxeadores o hacen algún tipo de arte marcial, impacto me refiero a impacto de verdad, ya no me refiero a un ciclista o algo por el estilo, sino a alguien que va a impactar sobre ese metacarpiano. ¿Para mí es una contraindicación? No, no, yo también los trato con tornillos endomedulares. Evidentemente, desde que pongo tornillos del 4.0, incluso en boxeadores, yo no tengo ningún paciente que me haya doblado los tornillos. Pero sí que les explico que evidentemente, pues que si le da muy duro, quizá podamos tener problemas y que en el peor de los casos, pues tocará quitar el tornillo y poner otro. ¿Y cuándo les dejo empezar a golpear? O sea, si es un deporte de impacto sobre la mano, cuando la fractura está consolidada. Ahí sí que me espero si hace falta 3 meses para que den puñetazos. Para ir en bici o para un deporte, por ejemplo, de raqueta, que no tiene un impacto directo sobre el metacarpiano, pues generalmente al mes o 6 semanas es que ya están, incluso menos de un mes, muchos ya están haciendo deporte, van en bici y tal. Depende un poco de cada paciente, pero yo rápidamente les permito porque enseguida empiezas a ver un callo óseo perióstico. Hay muchas preguntas, Sergio, ¿viste? En esta misma línea de los pacientes que practican deporte de contacto, la doctora Marta, que se lo preguntó a todos, de hecho, si plantearías la retirada sistemática del tornillo en estos atletas en caso de que hubiese algún problema. Carlos, es mi problema, porque debo tener el audio bajito, Sí, pero sí. es que te escucho muy bajito. Entonces he escuchado que si se tenía que retirar el tornillo, pero no mucho más. En boxeadores, si plantearías la retirada sistemática del tornillo o solo en caso de que el tornillo diese algún problema lo retirarías. No, 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 En no, no lo boxeadores. retiro precisamente por eso, porque, o sea, yo lo que sí que propongo es que se sintetice todo el segmento óseo. Entonces, supongo que ella lo dice por el riesgo de fractura perimplante, ¿no? Porque ¿para qué vas a quitar un tornillo? Porque Me si el imagino, me tornillo imagino. medular no provoca un problema sobre el aparato extensor,
no es necesario quitar el tornillo. Entonces ella se refiere a si hay que quitarlo por una fractura perimplante, deduzco yo. Entonces yo lo que propongo es sintetizar el segmento completo, con lo cual yo no me he encontrado fracturas preimplante siempre que el tornillo sintetice el segmento completo. Por lo tanto, deportistas de impacto, aunque sean boxeadores, yo no les retiro, y tengo algunos, ¿eh? No les retiro el tornillo. Ok. Y con esta pregunta recojo varias que más o menos van también por la misma vía, Sergi. En caso de que con el tornillo ya colocado hay alguna complicación, llámese refractura o que el tornillo se dobló, que lo mencionaste en la charla, pero veo que varias gente ha preguntado igual. ¿Cuál es tu conducta en esos casos? ¿Necesariamente retiras el tornillo en esas personas que se dobló o que hubo una refractura? ¿Cómo es tu approach en esos casos? Sí, yo retiraría el tornillo y pondría otro más largo y si puedo más ancho. No, yo no, personalmente no tengo esa experiencia, pero es lo que haría. Por ejemplo, en la fractura perimplante esta de la placa, yo quité la placa y puse un tornillo porque creo más en los tornillos que en las placas para las fracturas de los metacarpianos. Ok. Entonces, esa sería mi propuesta, sería quitar el tornillo y probablemente, o sea, si hay una fractura perimplante, pues es porque no se ha sintetizado todo el segmento. Entonces, pues yo hace años no tenía tornillos tan largos, si me pasara con uno de los pacientes que traté inicialmente, quitaría ese tornillo y pondría uno más largo y más ancho. Y a veces para quitar el tornillo te piensas que va a ser muy difícil, pero es que no es tan difícil. Realmente encuentras el agujero en la cabeza del metacarpiano, que es un tejido fibroso blando, puedes atravesarlo con una aguja y embocas el tornillo y se puede retirar. Si tienes problemas porque el tornillo gira pero no retrocede, pues abres el foco de la fractura, la fractura que se ha generado ahora, pones ahí un mosquito, haces un poquito de resistencia y entonces sí que sale el tornillo. Sergi, otra pregunta, preguntan cómo controlas en el postoperatorio porque ven que no los inmovilizas la rotación, que no se rote la fractura. ¿Cómo manejas esa parte? La rotación se controla yo generalmente utilizo este truco. Entonces, cojo los dedos así y durante la síntesis pongo un dedo al lado del otro y yo soy su ferulización durante la cirugía. Entonces, muchas veces cuando estás metiendo el tornillo, lo habéis podido ver en el vídeo que incluso la cabeza del metacarpiano va girando. Entonces, cuando ya lo he metido del todo, como los tengo bien sujetos yo, con eso me guío con el dedo de al lado y con eso permito que no se rote. Eh, ese es el truco que utilizo. Y es que o sea, es algo que a muchísima gente le preocupa el tema de la rotación y la rotación te tiene que preocupar principalmente cuando son fracturas muy, muy, muy conminutas. Si no son fracturas conminutas de un trazo simple, como las piezas del puzzle encajan, que tú lo ves radiológicamente cómo han encajado perfectamente, sí que tienes que hacer varios controles escópicos en todos los planos para ver el perfil, para ver que no haya una espícula anterior a lo mejor que te está confundiendo, pero si tiene una buena reducción radiológica y además clínicamente tú lo ves con el efecto tenodesis que no tiene rotación y tú durante la síntesis lo has estabilizado, pues no suele ser un problema la rotación. Okay. Y te hago dos preguntas en una que la hacen doctores distintos. Uno, gran presentación, te felicita. Si pudieses explicar nuevamente lo de la corrección radial ulnar en las deformidades, el punto de entrada, me imagino que es con respecto a las fracturas de falange, Sergi, cuando explicabas en el trazo oblicuo que tú no te guías por colocar el tornillo, sabes, perpendicular, porque es complejo, obviamente, sino que te guías más bien en la dirección del tornillo para que el fragmento proximal no se desplace. Esa es una. Y la otra, si usas algún tipo de planificación con escáner, con tomografía para estas cirugías. Mira, este es el trazo de la fractura. ¿Se ve el dibujo? Sí, se ve perfecto. Bueno, si tú vas a poner tornillos interfragmentarios,
los tornillos interfragmentarios se ponen así, ¿verdad? Correcto. Se ponen perpendiculares, ¿no? Vale, eso es lo que generalmente tu cerebro de traumatólogo te dice, ¿no? Que tú pongas un tornillo endomedular y que lo pongas, perdonar, pero es que esto de zoom, la idea es que tú lo pusieras desde aquí y lo pongas lo más perpendicular que puedas al trazo de la fractura, ¿no? Pues Correcto. más o menos lo Claro. pondrías así, ¿no? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, sí, es lo que uno, lo primero que uno imagina, Lo lo que uno primero que uno piensa es piensa. que tiene que hacer eso, ¿no? Si tú te fijas, este fragmento, todo este fragmento está desplazado hacia allí. Sí, correcto. Entonces, si tú lo vas a sintetizar de forma anterógrada, lo que tienes que hacer es que esto se mantenga aquí, que es ¿Anterógrada donde o va, retrógrada? ¿no? Este fragmento tiene que ir aquí, Claro, ¿no? Vale, sí, pues entonces, con un tornillo endomedular, lo que tienes que hacer es entrar por aquí y apuntar ahí, para que este fragmento se quede en ya, esa posición. Porque si ya. tú lo reduces y le pones un tornillo así, lo que estás es favoreciendo que se vaya más hacia un lado. Desplazándolo más aún, claro, sí, se entiende perfecto. Exacto. Eso cuando lo haces anterógrado. Si lo haces retrógrado, lo reduces y lo pones clac, recto y se queda en el sitio. Y si te quieres asegurar, incluso en una falange no os lo recomiendo porque hay que ir en la zona más profunda, pero en la cabeza, porque los cóndilos de la falange, pues aquí tienen una zona cóncava. Pero en una cabeza de metacarpiano que es convexo, si tú tienes la cabeza de metacarpiano, puedes entrar un poquito más al lado para corregir eso. Ok, perfecto. ¿Y usas escáner para tomografía, para planificar estos Escáner, casos? escáner en las fracturas que son muy cercanas a la articulación, sí que utilizo, porque a veces, si por ejemplo tienes un trazo intraarticular, puedes hacer un tornillo para cerrar esa articulación, un tornillo percutáneo igual canulado, pequeñito, uno o dos, cierras la articulación. Imagínate que es una fractura híbrida, ¿no? Que tiene un trazo intraarticular y un trazo con una extensión extraarticular. Pues en esos casos sí que pido un TAC para estudiar bien la fractura, pongo un tornillo cerrando la articulación y luego pongo un tornillo o evidentemente si por ejemplo la fractura, imagínate que tiene un trazo aquí y luego así, pues pongo un tornillo aquí cerrando la parte articular y luego pondría un tornillo retrógrado para esta parte de la fractura. Y se pueden combinar ambos. Evidentemente, si tiene un trazo intraarticular aquí, no voy a poner un tornillo endomedular así, sino retrógrado. Me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Varios preguntan por ahí también, Sergi. Una doctora pregunta si usas algún tipo de inmovilización en Intrínseco Plus, ¿sabes? Con flexión de 30, 40 grados de las metacarpofalángicas y extensión de las interfalángicas, o si usas en general algún tipo de inmovilización, o cuándo usas algún tipo de inmovilización en este Nada, nada, tipo de... nada, cero, cero Nunca. inmovilización. Y en la, Ok, en la mayoría de los artículos, inmovilizaciones menores a una semana. O sea, esa es la grandísima ventaja del uso de los tornillos endomedulares respecto a las agujas. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cuál es la diferencia? Pues que con una aguja no tienes una estabilidad mecánica suficiente, con el tornillo sí, vendaje y el gran secreto. ¿Por qué la cirugía de la mano va bien? ¿Cuándo va bien? Pues es que estos son principios básicos de osteosíntesis, cuando la osteosíntesis es lo suficientemente estable como para empezar a poder, movilizar en el posoperatorio inmediato. Entonces, claro, si tú le permites a paciente que mueva desde el principio y lo ves pronto, porque a veces hay pacientes que tienen miedo, tienen dolor o lo que sea, es que esos pacientes funcionan bien, funcionan, o sea, y si no funciona bien, generalmente es porque tú no le has transmitido toda la seguridad que ese paciente necesitaba para que mueva. Lo vuelves a ver y lo vuelves a ver y le pones tratamiento antiinflamatorio y le explicas los ejercicios hasta que los entienda, los haga y si moviliza rápido, irá bien. mira, Sergi,
Ahí en el chat, en el webinar, hay dos colegas que hicieron, uno hizo el posgrado conmigo y otro lo hizo en el mismo centro donde yo lo hice, y la escuela que teníamos nosotros en ese momento para este tipo de fracturas, sobre todo de quinto metacarpiano, de la fractura del boxeador, era con una aguja, un alambre de Kirchner, que lo premoldeábamos inicialmente, le dábamos como dos angulaciones en lo que era la parte distal de la aguja, ¿ok? Y lo introducíamos, y al introducir eso, esas angulaciones pues nos daban dos o tres puntos de apoyo que prevenían cualquier posibilidad de rotación también, ¿ok? Eh, mm, y bueno, no llevábamos un registro muy estricto, desgraciadamente, pues no éramos muy amigos de eso en aquella época, pero así de palabra te puedo decir que de verdad la cantidad de complicaciones que uno veía en todo caso eran tal vez la típica infección sencilla, leve, por roce en la entrada de la aguja, pero nada más allá de eso, ¿ves? Yo no sé si tú en tus inicios también Sí, 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 empezaste sí. No, no, con agujas, y cuál era yo la te, cantidad de complicaciones que tú tenías, era así tan grande en las complicaciones. Mira, al inicio, cuando era residente, teníamos en Vallebrón, teníamos una sala que era la sala de yesos. Y eso era la sala quirúrgica de los residentes. O sea, Claro, allí claro. el adjunto no se enteraba y tú te Sí, ponías a sí. operar y hablabas con la auxiliar de allí, te traían material y ponías agujas. Y yo te digo que para muchísimas fracturas de metacarpiano, casi prefiero dos agujas endomedulares que una placa. Te lo digo de verdad, ¿eh? Para muchas fracturas prefiero agujas endomedulares que una placa, porque si haces un buen sistema, las preconformas y pones dos agujas, eso también es súper estable. Totalmente de acuerdo. Yo te diría que casi tengo por delante, evidentemente depende del trazo, ¿no? Si hay muchísima conminución, pues casi prefiero una placa, pero antes utilizaría en la mayoría de los casos agujas que placas. Entonces, ¿por qué utilizo tornillos? Porque es que es la evolución de las agujas. En mi medio sí que no hay ningún problema para utilizar tornillos. Los tornillos son más sencillos, te dan todavía más estabilidad que las agujas, y el índice de complicaciones, si haces 1 millón de fracturas, pues es menor. Simplemente por eso, pero sí, sí, estoy de acuerdo que las agujas van muy bien y para mí serían casi la segunda opción. Ok, perfecto. Aquí otro doctor, Sergio, el doctor Martínez, eh, a él tiene un poquito de preocupación, te felicita igual, te agradece la charla, pero no le ha quedado muy claro las secuelas de rigidez en la interfalángica proximal con respecto a poner tornillos anterógrados o retrógrados en las fracturas de falange. Has comentado tú que los tornillos anterógrados en falange tienen menos riesgo de rigidez interfalángica. Te pregunta. Sí, la articulación metacarpofalángica se comporta mejor que la interfalángica. Básicamente debido a qué? A que la superficie articular de la metacarpofalángica, de la base de la falange, es más grande que la interfalángica. Entonces, aunque en las falanges utilice tornillos de 2.0 o de 2.4, o en algunos casos de 2.6, evidentemente en una superficie articular más pequeña, el 2.6 afecta un tanto por ciento mayor que si se hace en la base. Entonces, si puedo, generalmente en las falanges proximales, a no ser que el trazo de fractura sea muy distal, los pongo anterógrados, es decir, desde la metacarpofalángica, porque la metacarpofalángica se porta mejor que la interfalángica. Pero no es por una lesión del aparato extensor, ¿eh? No es por menor afectación del aparato extensor, es por afectación articular. Entonces, cuando yo trato una interfalángica proximal con un tornillo endomedular retrógrado, veo a los pacientes súper pronto, les pongo directamente la banana de neopreno, o si no tienes bananas de neopreno, férulas dorsales que les tiren el dedo, le explicas al paciente cómo hacérselo para que no haga extensión lag, le dejas mover súper pronto para que la articulación no se quede rígida,
y en caso de que haga mucho edema, les pongo corticoides rapidito para bajar el edema y evitar complicaciones. Esos son los trucos que utilizo. Y esta semana, por ejemplo, este vídeo, el vídeo de la izquierda, es de una fractura de esta semana. Yo continúo poniendo tornillos endomedulares retrógrados si el trazo de la fractura es muy distal, porque da mayor estabilidad mecánica. Pero, y si controlas rápido al paciente bien y sigues esas pautas, los pacientes van bien. Aquí el doctor Ramiro Apaza Montesinos, Sergio, hace una pregunta, me parece bien interesante. En los casos de fractura diaficiaria del quinto metacarpiano no desplazada, yeso versus tornillo endomedular. Pues ni yeso ni tornillo endomedular. Yo les pongo una férula termoplástica y van súper bien. Porque, pues mira, gracias a Dios en España los terapeutas de la mano son buenísimos y nosotros trabajamos con CEIMA y les ponemos férulas termoplásticas. En ese caso sí que en Intrínseco Plus, eso está demostrado y hay artículos que han visto cómo en Intrínseco Plus se relajan la musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca, cizallan menos las fracturas, se reducen mejor y en esos casos movilización inmediata con una férula termoplástica en Intrínseco Plus en esta posición y se les permite hacer flexión de los dedos, pero no pasar de esta extensión. Están así o así y van doblando y la evolución es muy buena. Si es una fractura no desplazada, a no ser que sea un deportista profesional y necesite un retorno a la competición rapidísimo, yo los trato de forma conservadora. Ok. Aquí una de las últimas preguntas, la doctora Cejas, Sergi. En Latinoamérica es complicado a veces el conseguir las férulas termoplásticas. ¿Qué otra opción podrías tú darle? Las férulas termoplásticas. Sí, es difícil en Latinoamérica conseguirlas. ¿Qué otra opción podrías darle Bueno, a... mira, yo cuando estuve en el curso de medio término, conocí allí un porrón de terapeutas, de fisioterapeutas y de terapeutas ocupacionales de Ecuador, bueno, es que no sé, o sea, de Chile, no sé, de Argentina, habían un montonazo. Entonces, primero investigaría, porque probablemente no sea tan difícil, porque el material termoplástico, Orfit, por ejemplo, que es el más caro, distribuye a nivel mundial. No creo que sea tan difícil. Y además es que son muy baratas. Por lo tanto, mira, por ejemplo, en el curso integral este que te he presentado, los mismos cirujanos aprenden a hacer férulas termoplásticas, porque si por lo que sea no puedes trabajar con un terapeuta o no hay un terapeuta en tu entorno, por lo menos que tú sepas hacerlo. Eso para empezar, que no creo que sea tan difícil encontrar un terapeuta ocupacional. Si no, otra opción puedes aprender tú. Si no, pues siempre se pueden utilizar yesos y puedes hacer una férula a modo de yeso y en vez de ponerle pues todo el algodón y demás, pues alrededor del yeso le puedes poner un vendaje tipo cohesivo, tipo Coban, para fijar el yeso contra la piel. Y entonces de esa manera pues adiestras un poco al paciente con los ejercicios. Pero bueno, yo creo que buscando lo encuentras. No sé, o sea, Amazon funciona en todo el mundo, ¿no? Ya, ciertamente, ciertamente. Sergi, y yo tengo una pregunta mía. ¿Tú crees que hay algún Que no tipo sea difícil, de... ¿eh, Carlos? No, 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 para nada, para nada. En estos momentos, con el tema de no sé, de las modas, del boom, que podamos caer o que ya hayamos caído en sobreindicar los tornillos endomedulares para las fracturas de metacarpianos o de falanges. Sí, a ver, esto evidentemente, o sea, sobre indicar te refieres a tratar fracturas que no deberían ser quirúrgicas con un tornillo o te refieres a tratar fracturas que deberían ser tratadas con placa mediante un tornillo. Las dos. Exactamente las dos cosas, las dos No, correctamente. no, o sea, eh,
A ver, con esto hay que ser muy crítico porque al final no se trata de que las técnicas quirúrgicas vayan muy bien, porque a veces hay fracturas de radio que vale que las placas de radio distal van muy bien, pero si la fractura no está desplazada y no hay criterios para que sea quirúrgico, pues no se trata de forma quirúrgica. La inmovilización también funciona bien y yo creo que eso es una virtud que el cirujano tiene que tener. Y con los metacarpianos pasa lo mismo. Yo hay fracturas de metacarpianos o fracturas de falanges porque o bien son muy sencillas o bien son muy complejas, que a veces pasa también por ser muy complejas, y tú le dices al paciente, oye, mira, es que yo con mis manos, es que yo creo que el tratamiento conservador va a ser superior al tratamiento quirúrgico. O si bien no va a ser superior, por lo menos el índice de complicaciones, que aunque sea bajo, existe, ya no solo de la cirugía, sino de la anestesia, de cualquier cosa que pueda pasar. No, no, hay que ser estricto y si realmente es una fractura que no es quirúrgica, no es quirúrgica. Le pones una férula termoplástica, adiestras bien al paciente y el resultado va a ser excelente. Y además es que es tu obligación tratar las fracturas que son quirúrgicas de forma quirúrgica y las que son conservadoras de forma conservadora. Eso estoy de acuerdo, que no hay que caer en el exceso. Y luego, en cuanto a lo otro, eso depende mucho de tu curva de aprendizaje, porque yo soy absolutamente honesto y sincero. En los últimos 3 años me acuerdo de 2 o 3 placas que he puesto y han sido en casos es que ya casi no me acordaba ni cómo se ponen las placas. Para mí es un desastre tener que abrir el metacarpiano, separar la musculatura interósea dorsal, luego las interacciones con el aparato extensor. Luego tienes que volver a operar el paciente porque aunque la síntesis pongas la placa lateral, el tendón ya no excursiona bien y hay problemas y tal. Mm, o sea, o tornillos interfragmentarios, pues bueno, tornillos interfragmentarios lo veo mejor que placas. Pero sí que es verdad que a veces, pues claro, tienes que hacer un abordaje más amplio. Entonces, depende mucho de la curva de aprendizaje. Yo con el tiempo he desarrollado métodos para tratar casi, casi todas las fracturas con tornillos endomedulares. Pero evidentemente para alguien que está empezando, pues yo no le recomiendo que lo haga todo con tornillos endomedulares, porque si algún día, por lo que sea, tiene una complicación, pues tiene que manejarse con cómo se pone una placa, cómo se ponen unos tornillos interfragmentarios. Hay que manejar todas las opciones quirúrgicas porque eso te hace un cirujano más versátil y una vez tú ya tienes una curva de aprendizaje larga, la diferencia entre una persona y un mono que ha repetido esa técnica un montón de veces es el bagaje y la experiencia de poder tratar complicaciones. Si tú tienes más experiencia, pues tienes más opciones para poder tratar esas complicaciones. Y tienes que saber manejar otras técnicas como la placa con tornillos o los tornillos interfragmentarios o incluso las agujas de Kirchner. Nada, Sergi, yo creo, no sé, aprovechar que todos siempre estamos pendientes, además del curso que promocionaste en tu presentación, algo más por ahí que tengas en planificado, algún otro Mira, a curso, algún nivel otro taller. docente, ahora en abril vamos a hacer un curso de técnicas, un curso integral para terapeutas y para cirujanos. Ese es en abril, que es el que he explicado. En final de julio, inicio de agosto, hacemos el curso de colgajos, que es en Colombia. Es un curso que hacemos cada año y que, bueno, suele ser un éxito. Generalmente se apuntan 60, 70 personas. Em, Luego, para terapeutas de la mano que estén interesados, hacemos estancias formativas, también pues para eso, para poder venir con nosotros a quirófano, ver cirugías en directo, poder estar con los terapeutas con los que trabajamos, ver cómo hacen las férulas, cómo trabajan con la tabla canadiense. También pueden estar con nosotros en consulta y entonces creo que es una inmersión completa que vale mucho la pena. Luego, para los cirujanos, hacemos fellows, que ahora ya tenemos un convenio universitario, entonces el fellow pues ya es oficial y es con una universidad que al finalizar el fellow pues extiende un certificado oficial universitario en España con eso, con una formación pues ya digamos reglada.
y ya está. ¿No? Eso más o menos son así las cosas. Luego tengo otras cosas, pero bueno, ya no creo que valga la pena ya explicarlas. Ya con eso yo creo que es suficiente. Nada, Sergio, yo, excelente, yo creo que puras felicitaciones, excelente charla. Y nada, pendiente para la próxima. ¿Ya tiene nombre? La próxima todavía no. Sí, sí, sí. ¿Sí? La siguiente charla es el próximo domingo. A ver, Sí. voy a ver que me haya confirmado. Sí, es con Gonzalo Serrano. Gonzalo Serrano, estoy Oh, sí, es el radiólogo chileno que ya sí, hizo la primera sí, charla, que fue un éxito total y absoluto. Estoy muy contento porque he visto que en algunos, bueno, en casi todo el rato había 100 personas, que es el máximo que ofrece esta sala, que es lo que tengo contratado, 100 participantes, y ha estado casi todo el rato lleno. sí, Y hasta ahora solo Gonzalo Serrano lo había conseguido. Entonces, la semana que viene estoy muy contento porque nos va a hablar sobre imagen para valorar si una lesión del ligamento colateral cubital metacarpofalángico del pulgar, la lesión de Stener, para ya, valorar los diferentes grados de lesión. Y va a volver Gonzalo Serrano, que es un auténtico bestia de la radiología. O sea mi- que sí. Y yo te quería proponer de forma oficial sí, si podías incorporarte conmigo como moderador de las charlas de la RIGMA. Sería un honor que siempre que puedas, yo entiendo que es un horario dificultoso, pero siempre que puedas, si te pudieses incorporar y también ayudarme así a moderar las claro, charlas y sí. tal. Feliz, feliz, Sergi, pero recuerda que este domingo voy a tratar de emular tu marca en Tokio, así que este domingo no me comprometo. ¿Vas a Tokio? Claro, claro, este domingo, ¡Oh, qué bueno! ¡Qué sí, bueno, sí, qué sí, suerte! sí, sí, Pues sí. nada, oye, a disfrutar Ah, mucho. va a estar muy frío, pero nada, va a estar, siempre es bueno, siempre es bueno. Bueno, a ver si bajas de 3 horas. Ahí vemos, ahí vemos. Después de ese entreno en Quito, a alta altura, macho, a mí me Sí, dejó hecho polvo. sí, pero mira, Bueno, bueno, muy mira bien, los oye, resultados. pues ya me explicarás cómo te va. Hostia, qué Claro, alegría. Ya me gustaría a mí poder ir a Tokio. Ir a Japón ya es uno de mis sueños, y encima correr la maratón ya, ¡fua! Buenísimo. ahí te contaré. Muy bien, oye, pues felicidades. Bueno, pero nada, o sea que sin ningún tipo de compromiso, cuando te puedas conectar, pues te conectas, y cuando no, pues no. Ya, ya. A ver si Juanito Varela también se anima y de vez en cuando se conecta, pero este hombre hace muchas guardias y también sería un buen moderador. Mira, hay que insistir, Sergi, que no sé si en la charla de Gonzalo anterior, que también nos dé un mini taller de cómo hace sus ilustraciones, ¿sabes? Porque son espectaculares. Vale, ya le diré. Lo que pasa es que él es que dibuja muy bien, macho. O sea, aunque nos haga un taller, a mí me puede dar los talleres que quiera, pero ya has visto cómo dibujo yo. Nada, Sergi, te dejo porque ya me están viendo mal acá. Tengo un pacientico esperando ahí en quirófano. Y Bueno, nada, un pues nada, abrazo y buenísimo. ahí estamos Eh, hablando. Genial, muchas gracias. Que vaya muy bien en Tokio, y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por asistir, y a los que no hayan podido asistir, pues dejaremos la charla en YouTube y ya está. Nada, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.